Dice aquí doña Johanna, vía desde el Facebook, que está entrando esta pregunta también. ¿Debemos guardar el Shabbat? ¿La palabra habla algo acerca del respecto, Pastor Alducin? Para nada. Esto de guardar el sábado, ¿verdad? Ya es bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento se repiten casi todos los mandamientos menos guardar el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo encontramos. Al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etcétera, etcétera, todo lo cual era sombra por venir. Bueno, digo, ahí creo que rápidamente ya podemos frenar. La respuesta es que en ningún lado dice, sí, ya hay bastante para charlar, pero la primera respuesta es que en ningún lado dice esto, y nos cita Colosenses, que ahora si te parece lo vamos a leer, pero acá tengo varios versos donde nos hablan que los discípulos seguían recurriendo a estudiar la escritura los días de Shabbat, los días de reposo. Cuando hablamos de Shabbat hablamos del séptimo día de descanso, ¿no? El séptimo día, que es el viernes al caer el sol, hacia el sábado al caer el sol, no, nada tiene que ver con nuestro calendario, volvemos a repetir. Por eso en Hechos 15, Diego, dice, verso 19, algo que el concilio estaban estableciendo, estaban discutiendo para ver qué era lo mejor para aquellos creyentes de origen gentil, para los primeros pasos de guiarlos, ¿no? Y estos eran los primeros pasos, dice en el 19, por lo cual, Hechos 15, yo juzgo, decía Santiago, está hablando Santiago, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Acá está diciendo el apóstol Santiago que en cada ciudad había alguien que predicase las palabras de Moisés. ¿Y cuáles son las palabras de Moisés? Bueno, los primeros 5 libros, donde encontramos las instrucciones, donde se encuentra la misma instrucción de guardar el día de Shabbat. Y cuando hablamos de guardar el Shabbat, no es ninguna carga pesada, sino es un día muy preciado, muy hermoso, donde cuando lo vivimos nos damos cuenta de qué se trata. Dice, cada día de reposo, eso en Hechos 15, pero también tenemos varias otras, leo alguna más, en Hechos 18, y discutía, dice Pablo, en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a los griegos y a los judíos. Capítulo 13 de Hechos, al salir Pablo y Bernabé y la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. O sea, le estaban hablando un día de reposo, un Shabbat, y les rogaban a estas mismas personas que vuelvan a regresar el día siguiente de reposo, el próximo Shabbat, hablar de estas cosas, porque eran muy interesantes. Dice en el verso 44, el mismo capítulo 13 de Hechos, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Bueno, y muchos más, ¿no? Que por ahí no quiero extenderme, pero para rápidamente refutar lo que el varón dice, el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, dice reiteradas veces que ellos seguían practicando estas cosas que se hacen en el Shabbat, estudiar la Escritura, orar. Bueno, acá tenemos la evidencia escritural. Por eso ya hablamos, eran judíos y el pueblo de Judá fue ese remanente que quedó de todo el resto. Por eso practicaban las instrucciones, ¿sí? Pero recordamos también que el mismo Yeshua les decía que vayan a las cátedras de Moisés, ¿sí? Pero les decía que no haga, que escuchen lo que decían los fariseos, los saduceos, ¿sí? Pero que no hagan lo que ellos hacen, porque ellos lo que hacían era religión. Predicaban esto, pero hacían otras cosas, hacían a su manera. Y de esto hablamos, ¿sí? Cuando, fíjense, la deformación de la palabra, ¿sí? Llevada por formas, por doctrinas humanas, estratagemas, dice la palabra, ¿sí? Estratagemas. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Y esto me parece que lo habla Santiago en el libro en la parte de Santiago, habla de esto, del estratagema, es cuando se te presenta
se te presenta algo, pero en verdad es otra cosa, ¿sí? Como el mismo Eterno. Vamos a leer un poquitito, Diego, y ya seguimos, ¿sí? Dice en Isaías 58, dice 13. Dice así: si retrajeres del día de reposo, Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, es mi día, dice Adonai. ¿Sí? En mi día santo, Kadosh, y los llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo veneres, no andando tus propios caminos. ¿Qué es esto? Lo que hace la religión es llevarnos a los propios caminos, pero no a los del Eterno, ¿sí? Esto, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, que son estas cosas que estamos escuchando. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Si no es un mentiroso, lo hace mentiroso. Fíjense lo que estamos escuchando. Exacto. Pero no es la culpa del varón, ¿sí? La culpa de la doctrina de la cual está sujetado el varón, ¿sí? Y no permite conocer, no te deja, te pone límites, ¿sí? Diego. Sí, de la misma manera que vemos a la casa de Judá, no viendo a nuestro amado Yeshua, hoy vemos a mucha parte del pueblo que está conociendo al Eterno, pueblo cristiano, que no puede ver las instrucciones como un beneficio, porque fueron establecidas para que nos vaya bien. Vos, Diego, lo dijiste, cuando nosotros compramos algo y lo queremos armar, bueno, tenemos que ir a las instrucciones para que nos vaya bien en el armado y funcione, y cumpla esa función en la cual fue creada. Bueno, para eso fue establecido las instrucciones para que nos vaya bien, y lo vemos como una pesada carga. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado las palabras de Yeshua cuando él se refería a estos fariseos, a estos saduceos, a estos movimientos religiosos que lamentablemente torcían las escrituras para su propia conveniencia, ataban cargas pesadas, le decía Yeshua, a los demás, a los creyentes, y ni ellos podían con un solo dedo mover todo eso que establecieron. Por eso Yeshua no estaba en contra de la Torá, lo dice Mateo 5:17, más claro imposible, ahí derribaría toda teoría, toda palabra de pastor, de nosotros y cualquiera, pero profundizamos un poquito más para entender. El Shabbat no es una carga pesada, es una delicia. Ahí lo leía nuestro hermano, es algo especial que cuando lo vivimos nos damos cuenta de que nada de pesado tiene, sino todo lo contrario. Por eso vamos un poquito más, digo, a seguir analizando. Vamos al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etcétera, etcétera, todo lo cual era sombra por venir. Entonces el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo y los apóstoles. Esto es definitivo. Pero vamos a frenar nuevamente, digo, vamos a leer esto que pone en contexto. Sí, Colosense 2 nos habla de esto. Él se refirió al verso 16, pero voy a leer un poquito en contexto. Verso 13, sí, claro. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta, dice el apóstol Pablo, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojándolo de los principados y potestades, y exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué se está refiriendo Pablo cuando habla de anular el acta de los decretos que había contra nosotros? Bueno, si leemos Deuteronomio 28, nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo desobedece, hay un acta que hace que las maldiciones lleguen a nuestras vidas. Por eso Yeshua muere y esto se cuelga en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que estábamos muertos en pecado y ahora tenemos vida juntamente con él, perdonándonos los pecados. Y cuando hablamos de pecado, estamos hablando de infringir la ley, la Torá, tanto
como la instrucción a la cual el varón se está refiriendo del Shabbat. Entonces es incongruente totalmente. Pero el verso 16, el cual es el que cita acá el varón, dice, por tanto, nadie os juzgue. Diego, está leído con el sentido al revés. Pues está hablando de lo que tuvimos, en lo que leíamos en Levíticos 23. Habla de esas festividades, ¿sí? Que no los juzguen cuando hagamos estas festividades, no cuando hagamos lo que queremos. ¿Cómo el Padre se va a contradecir a sí mismo? Interesante, Exacto. muy interesante. Por eso leo el contexto, porque luego dice esto es lo que cita el varón, dice en el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o lunas nuevas, o días de reposo, Shabbat. Todo lo cual es sombra. Acá el varón dijo era, y no dice así, es sombra de lo que ha de venir. Si dice es sombra, es porque todavía está actual, ¿no? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y el culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Digo, está clara que la interpretación está diciendo de que estas personas, los colosenses, ¿no? Estas personas estaban obedeciendo a las instrucciones y había personas que venían y lo juzgaban por cómo obedecían estas instrucciones. ¿Por qué le va a decir que nadie lo juzgue por comida, por bebida o por días de reposo y si no había que obedecerlo? ¿Por qué le va a decir eso? Era porque ellos lo obedecían y había movimientos como sectas de las fariseas, como movimientos judaizantes que venían a establecer las instrucciones de qué manera se tenía que obedecer. Y esto lo confirma, Diego, el verso 20. Dice, pues si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Ahí está, preceptos que estableció la casa de Judá en cuanto que rodean el Shabbat, ¿no? Como no manejar, acá cita, no toques, no prenda la luz, no hagas esto, no hagas el otro. Por eso Pablo le está refiriéndose esto a los colosenses, Diego. Diego, hay algo muy interesante, ¿sí? Que también se pone de manifiesto con el hermano, con el varón, ¿no? Que la falta de conocimiento hace que no comprenda el tiempo bíblico, que es el tiempo del Eterno, que aparece en el mismo Génesis, en el Bereshit 1.14. Puse lumbreras para que se manejen para las estaciones y demás, ¿sí? O sea, nosotros, ¿cómo sabemos que un mes termina y que un mes empieza? Con las lumbreras. Pero fíjense que eso, a ver, y con nosotros el calendario con el que se maneja el varón es el calendario gregoriano que aparece en el 300 después de nuestro Mesías. Fíjense, y el calendario bíblico desde la creación fue creado con ese motivo, de luna a luna, cuando comienza el año en el mes Aviv, está todo escrito acá, hay que leerlo. ¿Sí? Pero hay un desconocimiento, hay un límite del conocimiento que yo diría que puede ser fatal en la relación con nuestro Padre. Puede ser fatal, porque negar la voluntad del Padre no es de su espíritu. Hay algo peor ahí, ¿sí? Así que puede ser fatal, mi hermano. Exactamente, y es muy interesante lo que ahora vamos a analizar. Un poquito para atrás y lo vuelvo a frenar porque es muy interesante lo que vamos a compartir ahora. Vuelvo a compartir estas palabras. Es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo y los apóstoles. Esto es definitivo y es... Bueno, ahí lo repetí, dijo claramente que ya no es el sábado, ¿no? Utilizando las palabras
este calendario, que también es un error, pero ya no es el sábado, sino el domingo. ¿De dónde sacan eso? Muy bien, Diego, acá tengo la fuente de la BBC, ¿no? Que es algo periodístico, secular, que investiga un poquito de dónde salen los domingos. Y toda una nota muy interesante que ya la pongo en los comentarios, ahí la tenemos, la podés abrir vos de tu teléfono, de tu celular, de la compu, para poder leer lo que vamos a citar ahora. Y en una de estos párrafos, Diego, de esta nota, que es muy interesante, es periodística y secular, del origen del domingo, nos dice esto: un descanso, dice el título, además de la semana, con todos sus días nombrados, que nos viene hablando la nota periodística, de que los días nombrados son según los dioses romanos, ¿no? Como Martes, como Saturno, de ahí viene el sábado, etcétera, etcétera. Dice, además de sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días con uno de descanso, probablemente fueron los judíos, se lo acreditan a ellos. Solo que ese día era el sábado, dice la nota, ¿no? Nosotros sabemos bien que es el Shabbat por la escritura. Pero ese 7 de marzo del año 321, Diego, como vos dijiste, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso, el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residían en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Fíjense acá la nota de la BBC, totalmente secular, no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de una nota periodística, cómo confirma esto que arrastramos durante miles de años, y que acá el varón confiesa y comparte con su boca que ya no es el sábado, sino el domingo. Y ahora va a citar algunos argumentos bíblicos que totalmente son refutados con esto que estamos hablando, un cambio político del año 300, y hoy nosotros en el año 2025 estamos debatiendo estas cosas, ¿no? ¿Quién era Constantino el Grande? Bueno, te lo dejo para que lo estudies vos, pero era un emperador que lo único que le interesaba era hacer política, un emperador pagano, donde veneraba al dios del sol, que justamente era el domingo, por eso se llama Saturday, ¿no? En inglés, viene de Saturno, el día, dies solaris, que es el día del sol. Por eso, muy interesante recalcar que este varón lo que está diciendo, Diego. Esto es muy importante. Si nos vamos a los mandamientos, ¿sí? Y nosotros reconocemos, porque como no conocemos el calendario bíblico, nos sujetamos al que heredamos, ¿sí? Y esta falta de examinación sobre las cosas, sobre el mundo conocido es el mismo que el mundo bíblico, es el mundo que el Padre nos presenta. Claro que no, es totalmente diferente. Y fíjense este dato de saber que primero los griegos pusieron dioses, ¿sí? A cada día. Los romanos hicieron lo mismo. Los dioses griegos pasaron a cambiarse los nombres con Roma, ¿sí? Pero adoraban dioses. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y podemos hablar de sábado. Sabemos que el día bíblico es de tarde en tarde. No habla de sábado, lunes, domingo. ¿A quién adoramos? ¿A quién adoran las religiones? ¿Al Dios de las Escrituras? Pero hay que examinarse. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. No se aparta, no hay santificación. Siguen con el paganismo del mundo. Esto es muy importante, ¿sí? Y repito, Exactamente, y hablamos, ahí se nos cortó un poquito, pero ya lo agregamos nuevamente, digo, pero estamos hablando de los mandamientos. Y el cuarto mandamiento,
Diego, el cuarto mandamiento es el que nos habla del Shabbat, de guardar el día de reposo. Y si estamos hablando de que el pecado es violar las instrucciones, eso es el pecado, esa es la definición del pecado. ¿Por qué el Shabbat lo guardamos y no le hacemos casos? Acá el varón argumenta de que porque en el Nuevo Testamento no aparece, está abolido o ya no hay que guardarlo más. Acabamos de demostrar con la escritura que los apóstoles también ellos lo guardaban, ellos hacían las prácticas normales que se hacían en un Shabbat, no aparecían trabajando en un Shabbat. Y el mismo Yeshua, cuando los discípulos sacan las espigas para comer porque tenían hambre, le da el verdadero sentido a esta instrucción. Y él dice, no fue creado el hombre para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Yo soy el amo del Shabbat, estableciendo de que el fin del Shabbat es encontrar a Yeshua, el fin de la Torah, el objetivo de la Torah, es ver a Yeshua, es el estar creciendo en relación con él, porque mal interpretamos la escritura, por eso sucede todo esto que sucede, por eso citamos a este varón y bendecimos su vida, y él obviamente ha bendecido a muchas personas, es un pastor muy influencer en la vida de muchos, pero por eso una cosa no quita la otra, ¿no? Estamos hablando de lo que él está exponiendo, no de su vida. Por eso es necesario, Diego, citar la escritura textualmente para poder reconocerla, Diego. Sí, y vamos a Primera de Juan 3:4, para que podamos hablar, y ahí estamos hablando del Nuevo Testamento, conocido. Conocido nosotros lo conocemos como pacto renovado, ¿sí? No hay nuevo, ahí es un pacto renovado. 3:4, ¿y qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Entonces, ¿a qué nos llaman a veces las religiones? A estar en pecado. No hagan esto, no, están abolidos los mandamientos, nos van a poner en pecado. Por eso es necesario salir, para que se nos aclaren cosas. Pero no es la culpa de los varones ni de los ministros, es algo heredado. Como nosotros heredamos el paganismo del mundo, los varones también nuestros hermanos. Por eso tenemos que orar. Y tenemos que evangelizar. Decirle, no hagas eso. Acá ¿qué dice? Está citando algo que es testigo contra vos mismo. ¿Sí? Dice, todo aquel que comete pecado, y el pecado es la infracción, acá dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Cómo alguien nos va a decir que no hagamos lo que está escrito como ley, como instrucción? Es interesante, ¿sí? Con poco nos damos cuenta. Las religiones se desarman con poco. Con esto la desarman, no la boca de Diego, no la boca de Diego Pollo, ni la boca de Diego Díaz. Esto lo desarma. La lectura de esto, porque es el Espíritu que nos revela. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Y cuando uno lee, si no, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba metido? ¿Sí? Nos dan un límite, nos pone un techo a la religión. Nosotros en la relación con el Padre no tenemos que tener techo. Mayores cosas que yo haréis, dijo nuestro amado Yeshua. ¿Cómo? ¿Y por qué no suceden? ¿Por qué no suceden? Estas cosas tenemos que preguntarnos. Así es. ¿Por qué está contenido eso? ¿Por qué no puede progresar? Por la desobediencia, por la falta de santidad, por la falta de apartarse. Absoluto, ya no se reunían tampoco en el día sábado. Se reunían en el primer día de la semana para que pudiéramos entender que cómo había cambiado la forma o el protocolo en el Antiguo Testamento del sábado al domingo. 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, escribe Pablo, hagan ustedes de la manera que ordené. En una orden de Pablo a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Entonces Pablo orienta a todos los pastores que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué cosa? Ahí el domingo pongan cada quien, aparten algo, según hayan prosperado.
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y esto lo encontramos también en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde otra vez los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces ya no estamos bajo la ley. Ya ahora cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros los cristianos. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos limitarse a dedicar un solo día, el Shabbat, como dedicarlo a Dios, cuando ahora todos los días son santos ante los ojos de Dios. Ya que está... Bueno, sin dudas, tampoco es así, digo, no se trata de que, porque ahora reconocemos que el Shabbat está vigente, los demás días hacemos cualquier cosa, no se trata de eso. Por eso, cuando habla Diego de estar bajo la ley, está citando al apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Léelo, repasalo, con presión de texto, te vas a dar cuenta que está hablando bajo la ley del pecado y no bajo la Torá, porque el mismo Pablo no se contradice y reiteradas veces dice que con la fe confirmamos la Torá. Por eso, Diego, por ahí reaccionamos hasta acá y compartimos estos mensajes para que vos, del otro lado, puedas hacer este ejercicio de escudriñar la Escritura para que no nos creas a nosotros lo que acabamos de decir, sino que le creas a la Escritura, a nuestro amado Yeshua. Así que, Diego, si te parece, vamos finalizando. Amén, amén. La verdad es que es importante, no es que, como decía Diego, no es que ponemos estos videos como para discutir con el varón. Por otro día pusimos a Gigi Ávila, y Gigi Ávila también estaba bajo esta misma doctrina, pero era muy usado por el Eterno para llegar a otros corazones, ¿sí? Y realmente no encontramos, sí hablamos que estaba sujetado inevitablemente a esas cosas, pero sin embargo muy usado, ¿sí? Pero esto que se pone en manifiesto, por eso, tiene que ver, lo dijo el pastor, entonces le creo. Pero no es que tenemos que descreer a los pastores, porque también en las congregaciones, y no hablo de iglesias, hablo de congregaciones porque sabemos el nombre iglesia viene eclesia, y eso significa congregación en griego. Entonces, hablo de las congregaciones, ¿sí? En las congregaciones tenemos que decirle a las personas que lean la Biblia. Incitarlos, porque que no me crean a mí, porque lo digo yo, que los crean porque lo que hago es repetir lo que dice acá. Eso tenemos que aprender. Y lamentablemente, esto ha sido como decíamos, una heredad, por decirlo de alguna manera. La falta de conocimiento se heredó y no se discute. No se discute. Le pasa a los pueblos en la sociedad. No se actualiza la información, las formas con las que cómo conocer, entonces terminan conociendo en la matemática lo que se enseña, para decir más o menos, para que tengamos en cuenta, en lo secular, la matemática que se conoce y se sigue enseñando es la de Newton. Estamos lejos de lo cuántico. Y la mecánica cuántica es de 1970. Estamos hablando 50 años atrás. Estamos lejos de la mecánica cuántica. Parece, no, pero es de 1970. Y se sigue enseñando con la matemática de Newton. Fíjense. Porque no ponen estas cuestiones, no se ponen a pensar a la gente. Hay que ponerse a pensar. Y acá estamos hablando de otra dimensión, no del pensamiento humano. No como habla en 1 Corintios, sí, capítulo 1, de la dimensión, no del conocimiento intelectual, sino de la sabiduría que viene por revelación del Padre. Si no necesito leer, todo es revelación. ¿Cómo dice el conocimiento? La letra mata al espíritu. Una barbaridad, porque nos invitan a que no leamos esto.
Una barbaridad. ¿Para qué está escrito? Sacado de contexto totalmente, sacado de contexto totalmente. Estas cosas son frases comunes. Una barbaridad. Nos invitan a que no conozcamos. Porque ellos también los invitaron a que no conozcan. Un estudio y una frasecita así sacada de contexto. La pongo para allá, esto por acá, y armo toda una cosa que no tiene sentido. Cuando vos empezás a leer, no tiene sentido bíblico. Hebreo. O estos varones eran hebreos. Por eso intentamos recuperar en tiempos de restauración el contexto hebreo de la palabra, para que podamos entender de qué hablaban esos hombres, qué Dios le decía a esos varones. ¿Sí? Así que muy bueno, muy bueno. Dejaros tu comentario, ¿sí? Si no tenés congregación, no importa la distancia. El Espíritu del Padre desconoce la distancia, es omnipresente. Así que no tengas duda de poder estar compartiendo con nosotros. Las reuniones de Shabbat, tenemos reuniones de Shabbat los viernes de manera semi-virtual, porque hay algunas personas que vienen de manera presencial y otra que lo hacemos a través de lo virtual, ¿sí? Reuniones viernes, 20 horas, Argentina, y estamos los sábados de manera presencial. Tenemos muchas actividades, ¿sí? O sea que tampoco podemos decir que tenemos muchos estudios, que nos está faltando conocimiento. Si tenés ganas, querés participar y no tenés dónde, cómo hacerlo, comunícate con nosotros, ¿sí? Ahí están los teléfonos, así que vamos a darle toda la gloria al Eterno, ese que permite todo, este programa, todo, todo lo que podamos estar diciendo también. Así que, ya nomás digo, para decir, nos despedimos. Así que, mis hermanos, ¿sí? Que la paz del Eterno esté con ustedes. ¿Eso significa? ¿En qué palabra? En hebreo, Shalom. Shalom para todos. Un camino de ignorancia hemos transitado hasta acá. Ahora es el momento justo de regresar, buscando lo que verdaderamente nos hará libre. La verdad es tiempo de restauración, es tiempo de retornar a la obediencia, es tiempo de restauración, es tiempo de regresar.